Ahí se calcula la dosis efectiva, o sea, las variables efectivas. Y lo otro es fundamentalmente el hecho de que la dosis se ajuste a cualquier problema, sobre todo a la depuración renal. Es importante. ¿Y por qué es tan importante la depuración renal? Porque justo lo que habíamos hablado en la clase anterior. El principal, ¿no? El principal medio de excreción es el riñón. Entonces, dosis efectiva, cantidad de fármaco que produce el efecto. ¿Y la dosis terapéutica es casi lo mismo? No, la cantidad de medicamento que es suficiente para producir los efectos. O sea, suficiente. Entonces, acá es la cantidad del fármaco, ¿no? Y acá es la cantidad del medicamento, o sea, que ya está acondicionado, suficiente para producir los efectos terapéuticos deseados. ¿Y por qué pueden ser diferentes, doctor? Porque la dosis efectiva es lo que va en la circulación, o sea, eso es lo que tú puedes incluso medir en la sangre. Y la dosis terapéutica es lo que tú le vas a dar al paciente, ¿no? Por ejemplo, por vía oral tú le vas a dar de repente 300 miligramos, pero lo que va a absorber es solamente 150. Entonces, vas a tener que calcular esto para que la dosis sea efectiva. Entonces, la dosis terapéutica es la cantidad de medicamentos que necesitas, pero va a depender del... Ahí, ¿qué está influyendo ahí? Está influyendo fundamentalmente la vía de administración, la forma la forma farmacéutica, que ya ustedes han revisado eso en práctica. La forma farmacéutica, la vía de administración. Y eso va a depender de qué cosa, lo que nos puede arrojar una biodisponibilidad que es variable para cada fármaco. Entonces, la dosis efectiva es lo que tú necesitas para que se ejerza la acción en el sitio de acción. Y la dosis terapéutica es lo que tú tienes que darle al paciente para que genere una dosis efectiva. Entonces, habíamos hablado de potencia, ¿no? Habíamos dicho que la concentración, ¿no? La concentración fundamental. A menor concentración, mayor potencia, para obtener el mismo resultado. La dosis tóxica, entonces ahí está la famosa tóxica. La dosis tóxica es la cantidad que produce efecto dañino o tóxico. Recordemos la curva farmacocinética. Entonces nosotros tenemos un fármaco que hace esta curva, pero sabemos que su nivel tóxico está acá. El nivel tóxico está acá. Este es el pico máximo, ¿no es cierto? Probablemente aquí esté su nivel, este es tóxico, el nivel terapéutico, y vamos a tener usualmente que esta droga no debería llegar a su nivel tóxico. Entonces, si un fármaco va a tener una dosis que es tóxica y que produce ya daños o hasta puede producir la muerte del paciente. Por ello es que muchos medicamentos que tienen efectos tóxicos severos pueden ser utilizados para el suicidio, ¿no? Y entonces esa dosis tóxica, si llega a causar la muerte, se llama dosis letal. Entonces hay dosis letal que se puede calcular por fármaco. Por ejemplo, una dosis tóxica de una teofilina, una dosis alta de teofilina, puede producirte un infarto de miocardio, pero no te va a matar en ese momento. Puede producirte, ¿no? Una tremenda angina y hasta un infarto. Puede producirte una convulsión, pero no te va a matar. Pero existe una dosis mucho mayor, calculada, que definitivamente te va a matar. Y esa se llama la dosis letal. ¿Cuál es el intervalo terapéutico? Entonces habíamos hablado ya antes del rango de concentraciones en que un fármaco se espera produzca su efecto sin causar efecto tóxico. Y entonces ahí habíamos hablado del el rango terapéutico. Entonces habíamos hablado que existen fármacos que van a tener este problema. Y el nivel tóxico está tan cercano al nivel terapéutico que este rango, vean ustedes este rango, y este es muy pequeño.
muy pequeño. Y estos son los fármacos de rango estrecho. Recuerden que los fármacos de rango estrecho son aquellos que justamente la zona manejable, así llamada, o intervalo terapéutico, está muy cercana a el nivel tóxico del nivel terapéutico. Y eso puede producir efectos rápidamente indeseables. Muchos fármacos que tienen esta característica requieren llegar a este nivel para realmente funcionar. Entonces, vamos a tener una lista de medicamentos, por ejemplo, nunca olvidar la digoxina, nunca olvidar la teofilina, nunca olvidar la fenitoína para convulsiones, fenitoína, para si que mal escribo, nunca olvidar el fenobarbital, ¿no? La carbamazepina, y así fármacos de rango estrecho, que ameritan precisamente para evitar ese daño y para también cerciorarnos de que están ejerciendo efecto, necesitan dosaje sérico. Ayer me preguntaba, ayer, ¿cuándo ha sido? ¿Ha sido ayer? No, ¿cuándo ha sido acá el domingo, ¿no? Me preguntaba una de sus colegas, sus compañeras, justamente lo del dosaje. El dosaje sérico es como cualquier dosaje que hace de creatinina, glucosa. Eso es un dosaje de sangre. Es una prueba de sangre y se hace igual en las mismas máquinas que uno hace, por ejemplo, el dosaje de enzimas o de hormonas, ¿no? Entonces, ahí hay máquinas que ya se cambian los sets nada más y entonces uno hace el dosaje sérico de diferentes medicamentos. Entonces tú pides dosaje sérico de digoxina y eso es importante. Para poder hacer un dosaje sérico común solamente necesitan una muestra. Pero por ejemplo, para algunos fármacos que necesitan curva, ¿por qué es importante la curva? Porque hay que ver si está cubierto las 24 horas, la curva. Entonces ahí sí tienen que tomarle varias veces la muestra en el día para poder hacer una curva. Definitivamente el dosaje sérico es fundamental para drogas como la digoxina, teofilina, sobre todo la digoxina, que puede generar intoxicación digitálica. El índice terapéutico es la relación entre la dosis tóxica y la dosis terapéutica de un medicamento. Y más o menos representa así el margen de seguridad de un fármaco. Un índice terapéutico amplio indica un margen más. Y es básicamente hablar del rango, ¿no? El rango estrecho, lo que les decía, ¿no? Un índice terapéutico estrecho es lo que nosotros solemos llamar un fármaco de rango estrecho con mayor propiedad de índice terapéutico estrecho. Ese sería el término más técnico. Y, ¿no? Para no solamente decir rango estrecho, sino índice terapéutico estrecho. Entonces ahí tenemos diferentes curvas que les invito a revisar y los conceptos que hemos revisado que son fundamentales. Siempre recordar que fármacos pueden cooperar, ¿no? Y incluso teniendo el mismo efecto pueden sumarse, pueden tener efecto aditivo. La sinergia es la cooperación de dos agentes, fármacos para un mismo efecto. Entonces, si son sinérgicos, son excelentes. Este es un concepto muy importante, sobre todo en qué? Sobre todo es en antibiótico terapia y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, dos fármacos sinérgicos van hacia un mismo efecto y se suman y son positivos para el paciente. ¿Ok? Entonces, eso es bueno. La sinergia es bueno. En cambio, el antagonismo obviamente va a ser malo. El fármaco sinérgico puede también, ¿no? Adicionar, puede tener un efecto aditivo.
¿no? Definitivamente. En cambio, el antagónico, pues obviamente resta en lugar de sumar. Y la potenciación de un fármaco es que la curva dosis-respuesta se desvía a la izquierda, es decir, se hace mayor potencia, la potenciación. Y eso generalmente se ve por la interacción que puede tener un fármaco con otro, sobre todo en su metabolismo. Habíamos hablado de que puede potenciarlo y hacerlo tóxico. También ese es un problema. La potenciación, no hablamos de potencia, potenciación puede ser dañino o puede ser importante en algunos casos. El antagonismo competitivo básicamente se refiere a que compite en el mismo sitio del receptor, o sea, ¿no? Y el antagonismo no competitivo cuando un antagonista actúa en un sitio diferente al agonista. Son diferentes los receptores. Eso se llama alostérico. Profesor, disculpe una Sí. pregunta. ¿La sinergia solo potencia el efecto farmacológico que se busca o también puede potenciar los efectos adversos que puede tener un No, fármaco? sí, la sinergia es positiva nada más, es efecto terapéutico. Ok, profesor, gracias. Sí, la sinergia suma, no potencia, suma, pero suma básicamente efectos positivos, ¿no? ¿Entiendes? O sea, siempre es hacia el efecto terapéutico. Cuando tú lo que haces es sumar mayor daño, ¿no? Ahí estás potenciando el daño, ¿no? Estás incrementando el efecto adverso. Es una potenciación de lo que vendría a ser un efecto adverso, ¿ya? No tiene que ver con sinergia. Entonces, la sinergia es algo que se busca básicamente para un efecto terapéutico siempre, nunca para... Cuando fármacos generan mayor efecto adverso, eso es básicamente una interacción que vamos a ver ahora. Y ese es un tema ya de interacciones medicamentosas. La potenciación, digamos que es un concepto antes de ellos, es un concepto más farmacológico en el sentido, o sea, el hecho de que el efecto lo incrementas y puedes generar incluso toxicidad en un caso. Pero no se refiere nunca al efecto terapéutico. Todo esto tiene que ver con el efecto nada más que terapéutico. En el caso de los efectos adversos, no hablamos ni de sinergia ni nada por el estilo, hablamos básicamente de interacciones y de reacciones adversas. Ahora, en las reacciones adversas puede haber reacciones adversas debido a potenciación, claro que sí. Por eso le decía, ¿no? Puede potenciar, hacer que el fármaco, el efecto sea tan alto que puede llegar a ser tóxico. ¿Ya? Ok. Hablábamos entonces de cuáles son las condiciones especiales en la farmacodinamia. Siempre recordar las condiciones especiales, sobre todo el adulto mayor, a veces ponemos anciano. Acuérdense que el adulto mayor, ¿qué edad tienen ustedes como concepto de adulto mayor? Disculpe que la alergia. Ay. ¿Cuál es la edad que ustedes consideran un adulto mayor? ¿Mayor de A 60 o partir de mayor los de 65. 65? A ver, ¿qué? 60. Mayor de 65 años. 65 años. Exacto. 65. Hay que, pero hay que tener los dos conceptos, ¿ya? Para la OMS, que todo el mundo considera una institución más burocrática que científica en algunos casos, no en todos, ¿ah? Existen áreas de la OMS que son espectaculares, pero pero existen también comités que básicamente toman decisiones que son absurdas, como ocurrió en el COVID, ¿no? Para la OMS es el mayor de 60. Pero biológicamente el adulto mayor es aquel que es mayor de 65. Y esto está definido por biología, o sea, porque a partir de los 65 años
O sea, es inevitable que todos los sistemas tengan algún grado de deterioro progresivo, ¿ok? Por ejemplo, ¿hasta qué edad no es normal hacer un deterioro cognitivo? Es hasta los 70, ¿no? Pero a partir de los 65 ya puede iniciarse un ligero deterioro cognitivo. ¿Se dan cuenta? Y por eso es que a veces se estudia un deterioro cognitivo precoz en algunas personas cuando lo hacen antes. ¿Por qué entonces la OMS, doctor, pone 60? Si ustedes van a cualquier cola donde dicen cola para la tercera edad o para, ¿no?, personas con limitaciones, y va uno con 60, porque la OMS definió eso legalmente. Y básicamente la OMS tomó una decisión, para que vean ustedes, si yo he leído el documento, la decisión fue completamente no científica, sino basado básicamente en coberturas, en que ellos aludían que empezando desde a los 60 años a los programas de prevención y los programas de detección de este deterioro, pues podía hacerse, eh, ¿cómo se llama?, mejor, o sea, podían ejercerse mejor los programas. Definitivamente, los programas, lo que tenían que haber cambiado era que en los programas se diga que 5 años antes se debería haber empezado el programa de prevención, ¿no? Pero prefirieron, como siempre, meter la pata y decir, y esto lo van a discutir, ¿ah? Si ustedes se enfrentan a psicólogos, a enfermeras, y lo van a hacer porque en su carrera, administrativos, le van a decir, doctor, es mayor de 60. Incluso hay médicos que creo que por el negocio más que por la biología, como pueden ser los geriatras, ya dicen, no, 60, a partir de 60 ya es mi paciente. Bueno, eso es porque quieres tener más temprano tu cliente, ¿no? Ya estás pensando en otra cosa. Pero biológicamente está demostrado que es 65, como bien dijeron ustedes. ¿Ya? Eso es importante, porque para todo efecto vamos a utilizar 65 como corte. Ustedes van a ver cuando hagan neumología, por ejemplo, existe una, un score que se utiliza para saber, para ver si el paciente lo voy a hospitalizar o no, y se llama CRB 65 y que proviene de uno más antiguo que se llamaba CURB 65. ¿Y qué hace este score? Tú agarras y dices, tienes un paciente con neumonía, ya. ¿Está confuso? O sea, ¿tiene algún deterioro cognitivo? ¿Sí o no? C de confusión. En el caso de la U, cuando se usaba, ahora ya no se usa, o se usa poco, era el nivel de nitrogenados, el boom. La R de frecuencia respiratoria, mayor de 30 o no. La B de blood, de presión arterial, hipotenso o no. O sea, presión sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60. Y mayor o no de 65. ¿Se dan cuenta del corte? Entonces les ponía el ejemplo. Hoy en día usamos más el CRB 65. Entonces, si tú tienes en el CRB 65 confusión, respiratorio, presión y edad, si tienes, basta que tengas un punto y lo hospitalizas. En el CUR 65 tenías que tener 2 puntos para hospitalizarlo. Y decidías así, si tenías 3 puntos, iba UCI, igual acá. Si tienes cero, igual acá, 0,1, ambulatorio. Si tiene cero, ambulatorio en el CRB 65. Si tiene uno, lo hospitalizo. Y si tiene dos, es crítico. Probablemente vaya a UCI. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se hacen estos scores? Ustedes van a tener que estudiarlos. Esos scores se hacen básicamente estudiando la mortalidad a 30 días de los pacientes que salen de alta. Y entonces se ve dentro de su historia cuáles son esos factores, ¿no?, que generaron esa muerte en esos 30 días. Y se encuentra, ¿no?, el hecho de que hayan estado confusos, peor, pues si está en coma, está más confuso no puede estar. Si la frecuencia respiratoria era mayor o igual a 30, si estaban hipotensos o si tenían 65. Por suerte, eso no se cambió, no es 65, no, no van a ver ustedes un CUR 60, eso, no, salvo que se vayan a no sé dónde. Después, niño y anciano, por su biología, tienen que
ajustarse, gestante, la insuficiencia renal y insuficiencia hepática son las grandes condiciones que la farmacodinamia amerita que la farmacocinética sea gestada. Después, el efecto placebo y nocebo y las reacciones. Vamos a ver ahora reacciones adversas. Esto es básicamente algo para que revisen las estructuras de los receptores más importantes. Siempre recordar el tipo de receptor, también lo revisan. Y factores que influyen en la respuesta a una dosis de un fármaco, fundamentalmente puede ser, recuerden que el error médico es un gran problema. El error médico se refiere fundamentalmente a una mala elección o un mal diagnóstico. Tú haces un mal diagnóstico o haces una mala elección del medicamento, entonces ese es un error, ese no es un efecto adverso, ese es un error médico. Por ejemplo, tienes gripe y te doy antibiótico. Pero tienes gripe, o tengo fiebre, me duele la garganta, tengo malestar general, tienes gripe, es viral, te doy antibiótico. ¿Cómo te voy a dar antibiótico, un antibacteriano si no tiene, si no es bacteria el problema? Pero te lo doy porque todo el mundo lo hace, pues. Ese es, ese es simplemente el hecho de que por si acaso le di, pero eso se convierte si es que hay un efecto. ¿Qué tal si ese paciente que está con gripe hace un efecto adverso al medicamento y desarrolla, por ejemplo, un síndrome Steven-Johnson y una necrolisis epidérmico tóxica que ahora vamos a ver? Se muere solamente porque tenía gripe y porque a ustedes se le ocurrió darle un antibiótico a un paciente porque todo el mundo lo hace. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos pacientes habrán muerto que su médico que le dio el antibiótico ni se enteró? Porque al final van, incluso son farmacéuticos a veces los que dan. Tomen ustedes citromicina, tomen ustedes amoxiclaula, lo que quieran venderle al paciente que tiene un proceso viral. Y el paciente cuando se siente mal, cuando comienza la erupción, cuando comienza a tener fiebre, otra vez acude al hospital y dicen, oye, estás intoxicado, ¿qué has comido? Y al final, cuando comienza a separarse y a salirse la piel, recién se dan cuenta que es un Steven Johnson, recién se dan cuenta que está entrando en endocribiolisis epidérmico-tóxica y el paciente está grave, y ahí recién hacen bien la historia y dicen, ah, le te habían dado antibiótico. Pero con nuestro país, lamentablemente eso, si tuviéramos una institución que regulara los medicamentos en forma adecuada, pues obviamente retrotraerían todo e irían a buscar de dónde fue la fuente y del error médico, porque acuerdo, nuevamente les vuelvo a decir, si bien es cierto, es un efecto de hipersensibilidad lo que generó este NET, pero todo parte de un error médico. Eso ya no puede ser llamado efecto adverso. Solo se llama efecto adverso si el fármaco está prescrito a la dosis adecuada y para el diagnóstico adecuado. Entonces, ese es un concepto que quiero que quede claro. ¿Ok? Entonces, efecto adverso, reacción adversa a medicamento, solamente se puede llamar así cuando es diagnóstico adecuado, o sea, cuando está aprobado para ese uso, dosis adecuada a la dosis que está en el rango, y todavía tienes un rango de dosis, ¿ah? A la dosis que está adecuada. Y también, obviamente, indicado para esa persona, porque podría ser que no esté indicado para esa persona, ¿no? O sea, por ejemplo, y si tiene la indicación. Hay medicamentos que tú no puedes usar en una gestante, hay medicamentos que no puedes usar en un niño menor de 2 años, o de 6 años, o de un año. Hay medicamentos que no están recomendados para ancianos, para adultos mayores, entonces todo eso tiene que darse en la medicina. Entonces, todos estos son lo que hemos estado viendo de todo lo que influye en la respuesta, dosis-respuesta. Vamos viendo algunas cosas importantes de la medicina y vamos a ir hablando de algo de esto. Estos son los hitos de la terapéutica, ¿no? Primero, recuerden que el aislamiento de los fármacos a partir de las plantas es el primer paso, ¿no? Es la farmacología experimental. Viene después la síntesis orgánica, ¿no? Y el estudio de la dosis respuesta. El descubrimiento de los antibióticos, como veremos cuando hagamos fármaco 2,
marca un hito brutal a nivel del mundo. A partir de 1940, que es, obviamente que en 1928 se descubrió la penicilina, pero en 1940 es que se empezó a utilizar en forma masiva la penicilina, las sulfas y después un aminoglucosio. Entonces, fundamentalmente el advenimiento de los antibióticos cambiaron completamente el mundo, nuestro mundo, y le sumaron 30 años de vida al ser humano. No hay nada que le haya sumado tanto al ser humano, ¿no? No hay nada, no hay ninguna actividad en la historia de la humanidad que le haya sumado tantos años de vida al ser humano. Claro que todo esto es una cadena científica, pero al final es así. La era preantibiótica, el ser humano vivía promedio hasta los 38, 40 años. Y en la era posantibiótica, pues el ser humano superó, llegó a casi los 80 años, ¿no? ¿Qué le ha sumado más? Obviamente, todo que vino después le ha sumado un par de años por ahí, ¿no? Pero no más, no más. Habemos muchos que estaríamos muertos si no hubiera antibióticos. Yo hubiese muerto a los 22 años porque tuve una peritonitis. Y si no moría a los 22, moría a los 32 que tuve fiebre tifoidea. ¿Se dan cuenta? Muchos de ustedes probablemente conocen, yo conozco mucha gente que nunca se ha enfermado y tienen 70, 80 años, ¿ah? Nunca han tenido una infección seria ni nada. Probablemente esa es la gente que llegaba vieja en la era preantibiótica. Pero la gran mayoría de la gente que hacía diferentes cosas, pues morían. Una neumonía era casi siempre mortal. No era frecuente sobrevivir una neumonía bacteriana, ¿no? Sí sobrevivías a las virales, pero no a las bacterianas. Y definitivamente ese es el principal hito. Otro gran hito fue una tragedia, la tragedia talidomida, donde a partir de utilizar un medicamento sin haber estudiado previamente sus efectos adversos, o sea, lo que se llama el concepto de eficacia y seguridad, sin haberlo estudiado, generó niños que nacieron, ¿no? Con focomelia, ¿no? Sin brazos, sin piernas, y esa tragedia de la talidomida, ¿no? Terminó generando lo que es hoy en día todos los conceptos de ética en la investigación y de estudios clínicos controlados. La necesidad. Después ya se maduró la biotecnología, la automedicación hoy en día es importante, claro que sí. O sea, definitivamente el automedicarse, por ejemplo, uno de los grandes problemas que es la hipertensión, requiere a veces que el paciente pueda hacer un automonitoreo de su presión y automedicarse en su dosis. Pero sobre todo la automedicación pasa por aquellos problemas cotidianos. Por ejemplo, toda familia debe ser capaz de manejar una diarrea, sobre todo una gripe, un proceso respiratorio alto, ¿no? Una infección de piel leve, como puede ser, por ejemplo, un impétigo, ¿no? Eh, entonces, una herida, ¿no? Una herida superficial. O sea, nada de eso debería llegar a una emergencia. Si nosotros en nuestro país tenemos las emergencias saturadas, es porque no nos enseñan, no tenemos una buena educación de escolar. En otras partes del mundo te enseñan a manejar. Nadie se le ocurre ir por un resfrío a una emergencia. Así tengas fiebre, te duele la garganta, no puedo tragar, me duelen los músculos. Yo ya sé que ese es parte del proceso gripal. Y por último ya entramos a la integración genómica y proteonómica, ¿no? Entonces, jerarquización del proceso. Vamos avanzando esto, lo pueden ver. Y entonces el efecto, recuerden que un efecto deseable es el efecto terapéutico que hemos visto principalmente en el estudio de farmacodinamia, y el indeseable puede ser no deleterios, o sea, efectos, ¿no? Adversos que no producen daño y deleterios que pueden ser tóxicos. Estos pueden ser farmacológicos, patológicos y genotóxicos.
Entonces viene el concepto de farmacovigilancia. La farmacovigilancia debería estar en manos no solamente de médicos, sobre todo de farmacólogos clínicos, que la mayoría, en su gran mayoría, son farmacéuticos. La farmacovigilancia básicamente es detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos. Entonces, es una actividad de seguimiento, básicamente. Entonces, primero hay un concepto, ¿no? Todo lo que sucede, pues todavía no puede ser llamado efecto adverso de principio, una RAM, sino al principio va a ser un acontecimiento adverso. Todo lo que sucede alrededor de usar medicamentos, pues, ¿no? Es un evento no deseado que ocurre temporalmente asociado a un paciente tratado con medicamento y aunque no esté relacionado causalmente con el efecto, o sea, de repente no es la causa. Entonces, el evento adverso es cualquier reacción adversa después de un tratamiento médico que puede o no ser resultado de un error. Por ejemplo, porque al final, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Acontecimiento y evento adverso. Perdón, metí un bicho acá. Ya. Es un ejemplo, por ejemplo, para entender esto, ¿no? Estos son reacciones adversas y este es ¿no? Los acontecimientos adversos o el evento. Un ejemplo de un accidente, un coche, por ejemplo, un paciente tratado con un antihipertensivo. El paciente por el antihipertensivo generó visión borrosa, hipotensión y generó un accidente de tráfico. Entonces, lo que generó ese accidente, lo que generó el daño, no puede ser atribuido al medicamento, pero sí es un evento asociado al medicamento. ¿Se dan cuenta? No es una reacción directa del medicamento, del compuesto, pero sí de los efectos. Entonces, eso ya se llama acontecimiento adverso. Ese es el macro, por eso que es un macro. Algunos me dirán, doctor, pero parece que fuera más que los efectos. Así es. Los acontecimientos adversos son más que los efectos, las reacciones adversas realmente. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuánta gente se habrá chocado, caído? ¿Cuánta gente habrá fracasado en un examen por quedarse dormido, por estar somnoliento y haber utilizado un antihistamínico? ¿Cuánta gente habrá, ¿no? cometido un error básicamente por ello? Y consecuencia de eso, esos son acontecimientos adversos. Ahora, pues, prevenible, claro, cualquier evento adverso que podría haberse evitado, ¿no? Pero a veces no es posible. Y el evento adverso mejorable, ¿no? Es cuando no es evitable, pero podría haberse reducido con estrategias. Y estos son conceptos así. Veamos ahora el meollo del asunto. Yo quiero que ustedes aprendan más su reacción adversa. La reacción adversa a medicamentos, ¿no? Solemos llamarlo RAM, ¿no es cierto? Reacción adversa a medicamento. Es una respuesta a un medicamento que sea nociva, dañina y no intencionada. Sobre todo esto, no intencionada. A dosis normal, ¿no? Para profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades. O sea, tiene que ser con un buen diagnóstico o profilaxis o tratamiento de enfermedades para modificar funciones fisiológicas. Entonces, ahí es claro que tú tienes que diferenciarte del error. Porque si yo tengo, por ejemplo, diarrea porque me diste un antidiarreico, eso es un efecto adverso, ¿no es cierto? Pero si yo tengo diarrea porque me diste un antibiótico y me produjo, ¿no? Una colitis, ¿no? Una colitis pseudomembranosa, por ejemplo, una diarrea por antibióticos. Pero yo no necesitaba antibióticos. Yo tenía un resfrío, doctor. Usted me dio antibióticos. Ahora sé que tuve un resfrío y estoy con diarrea y me estoy muriendo, ¿no? Porque puedes morirte por una diarrea, eso se llama colitis pseudomembranosa. Eso sí se constituye como un error médico, porque no estaba ese medicamento para ese diagnóstico, tratamiento. O sea, la otra es la dosis. Le dieron al niño, ¿no es cierto? 4 miligramos cuando debieron darle 2 miligramos. Y el niño se quedó dormido en exceso,
Se expiró y se murió en su cuna. Entonces, ¿culpa de quién? Y ahí. ¿Eso es una reacción adversa? No, eso es un error. ¿Por qué? Porque para un niño no está indicado un tan pequeño, no se indica antihistamínicos. ¿Se dan cuenta? Pero tenía moquito, pero no tienes por qué darle ningún antihistamínico. Y todos los antigripales, su principio primero es antihistamínico. Entonces, reacción adversa, efecto nocivo, dañino y no intencionado relacionado con un medicamento. ¿Ok? Pero tiene que ser a dosis normal, a la condición de uso autorizada, o sea, indicado para ese diagnóstico y, como les decía, tiene que ser bien utilizado con ese diagnóstico. Siempre la evaluación de causalidad, cualquier evento no deseado se asocia y hay que investigarlo. Lo que es diferente al error de medicación, como decíamos, el efecto adverso no entra acá, es diferente. El error de medicación es un fallo por acción o omisión en el proceso de tratamiento con medicamentos que ocasiona o puede ocasionar daño al paciente. El error de medicación fundamentalmente está asociado a un mal diagnóstico o una dosis inadecuada o una indicación inadecuada. ¿Ok? Le dio un antibiótico porque tenía una infección el niño, sí, pero ese antibiótico no se usa en niños. Y ahora tiene los tendones rotos, fluoroquinolona, por ejemplo. Le diste un antibiótico a un niño pequeño y era efectivo, sí, era efectivo para esa infección que tenía. Le diste una tetraciclina, pero las tetraciclinas no se dan por debajo de los 8 años. El niño tenía 4 años. Ahora tiene todos los dientes completamente amarillos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Eso fue una reacción adversa. Entonces, no, bueno, es una reacción. No, es un error de medicación. El error de medicación hoy en día constituye, ¿no? Una de las principales causas de muerte en los hospitales, ¿no? Hasta hace unos años se consideraba que incluso podía ser la primera causa, ¿no? Hoy en día está entre la segunda y la tercera causa, fundamentalmente. El error de medicación, ¿ok? Es, por ejemplo, el error, ¿no? Es, por ejemplo, lo que ocurrió con el caso Medifarma, por ejemplo, y el suero. Entra en ese error de medicación. Entonces, un error médico es un efecto adverso prevenible de la atención médica, independiente de que cause o no daño. O sea, puede ser prevenible, claro, porque eso es básicamente falta de entrenamiento. Es la tercera causa principal de muerte en Estados Unidos. Miren, imagínense, responsable de más o menos 250.000 muertes al año y representa la mayor amenaza para la calidad y seguridad del paciente. O sea, de error médico no es algo que no tengamos que estudiarlo, tenemos que entenderlo. Tercera causa. En el Perú probablemente sea, ¿no? Una de las principales causas. Yo diría que podría ser hasta la primera, pero no tenemos estudios serios, ¿no? El error médico es distinto de la iatrogenia, que describe el daño al paciente causado por la atención médica. O sea, la iatrogenia es básicamente lo que tú generas por la atención. Por ejemplo, operas y se hace una fístula porque tuviste mala técnica, eso es iatrogénico, le generaste por la tensión, ¿no? O le diste corticoide al paciente porque lo necesitaba y generó un síndrome de Cushing, está con la cara de media luna, está con la glucosa alta, con osteoporosis, hipertensión, todo eso es efecto del síndrome de Cushing del corticoide, eso es iatrogénico, pero no es error médico, porque sí había indicación. La heterogénea puede deberse a eventos ¿no? que no puedo prevenir, reacciones alérgicas, etcétera, ¿no? Pero no es lo mismo que a un error médico. Las consecuencias legales de un error médico se dan como negligencia. Entonces, esto, lo que sucedió, obviamente todo el mundo dice en Medifarma, fue una negligencia. Alguien dirá, farmacológica, farmacéutica. No, eso no se considera una negligencia médica.
Entonces hay que tener en cuenta eso. Esto, pues, en realidad no es más para ver cómo en el contexto de los, ¿no? De los eventos adversos o ¿no? Están las reacciones, los errores médicos, etcétera. Veamos ahora las reacciones adversas a los medicamentos por mecanismo. Recuerden que existe, aunque no lo usamos mucho los médicos, pero lo van a ver ustedes cuando usen el Medscape, revisen, se van a dar cuenta que los efectos adversos vienen de esta manera, ¿no? Te ponen una lista y dicen mayores al 10%. Y esos no lo ponen ahí, pero eso significa muy frecuentes. Pero otro 10%, claro, es muy frecuente. O sea, si tú pasas del 10%, eso es muy frecuente. Porque del 1 al 10% será frecuente. Entonces, cuando lo mínimo que uno debe conocer de sus medicamentos que usa, que se dice que cada médico debe conocer por lo menos 20 medicamentos, un clínico de los que suele utilizar correctamente, no solamente debes conocer sus mecanismos de acción, sino debes conocer, ¿no? Debes conocer por lo menos sus efectos adversos muy frecuentes y frecuentes, ¿no? Porque ya menos del 1% es infrecuente y menos del 0,1% son efectos raros. Entonces, lo raro generalmente en el DRAGDEX, que es un sistema mundial donde se generan los reportes de efectos adversos de los medicamentos, el sistema es mundial, ¿ah? Podemos llamarlo universal si quieren, pero es básicamente uno entra y hace el reporte como si hiciera un trabajo de estudio, y esto se corrobora y entonces se va apareciendo, ¿no? Entonces aparecen efectos raros asociados a medicamentos. Vamos a hablar de efectos raros, por ejemplo, un medicamento que alguno de ustedes puede haber utilizado de repente por acné, que es la isotretinoína. La isotretinoína es un retinoide que se utiliza en el acné severo. Puede ser necesario y de hecho pues, es necesario a veces, ¿no? Pero definitivamente existe reportes, ¿no? De pacientes, porque la isotretinoína tiene muchos efectos adversos, ¿ah? Pero existe uno que es raro, pero por suerte es raro, pero no ha provocado que se retire el medicamento, porque son poquísimos, pero de suicidio. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, en algunos casos, algunos medicamentos que han estado asociados a suicidios se ha evaluado si se retiraban o no. Uno de ellos fue la isotretinoína. ¿Qué efecto raro tenía? Suicidio, ¿no? No ha sido retirado del mercado, pero no hay alternativa tampoco, pero definitivamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la reacción tipo A, vamos con la más conocida, va de aumentada. ¿Por qué? Relacionado con el mecanismo. Entonces, el mecanismo de acción de un antidiarreico es disminuir la motilidad intestinal, o sea, hacer que la motilidad intestinal sea más lenta. Si esto se ejerce con mucha potencia, como ya conocemos el término, puede suceder como efecto adverso? Que el paciente pase de diarrea a estreñimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, es relacionado al mecanismo de acción. Generalmente es muy directo, dosis dependiente. Entonces, ¿qué hago, doctor? Bájale la dosis, ya no le des tanto. No, no le des tanto. Le está dando loperamida cada 8 horas. No, ahora dale cada 24. Ok, puede ser. Un beta bloqueador que produce bradicardia. Entonces yo necesitaba darle un beta bloqueador al paciente. Le di en la dosis que vi en mi manual y el paciente ahora está con 50 de frecuencia cardíaca. Está con bradicardia. Es un efecto, claro, el beta bloqueador produce bradicardia. Y cuando un paciente está bien beta bloqueado, su frecuencia cardíaca debería estar entre 60 y 65, pero no en 50. Eso ya es bradicardia y podía tener general de síncope o algunos problemas de bajo gasto. ¿Qué hago, doctor? ¿Lo retiro? No, bájale la dosis. ¿Qué le estabas dando? Le estaba dando propranolol 40 miligramos cada 8. Ya puedes darle 20 cada 8 o darle 40 cada 12.
Todo con 40 cada 12 está con 55. Dale 20 cada 12. Con 20 cada 12 ya está en 65. Ah, brutal. Entonces, eso te ayuda. Entonces, la reacción adversa generalmente amerita retirar el medicamento momentáneamente, pero puedes titularlo y volver a utilizarlo. Porque es dependiente del mecanismo que es conocido, es predecible, es menos grave, es frecuente y está generalmente ya bien conocido cuando lo vas a utilizar. Tú sabes que si usas un beta bloqueador, puedes producir, ¿no? Primero, bradicardia, broncoespasmo, incluso puedes producir, ¿no? Hiperglucemia, entonces todo eso tienes que tenerlo en cuenta. Es básicamente para ver, pues, esto lo revisan, ¿no? Lo que quiero ver es esto de acá. ¿Cuál es el tipo B? Si habíamos hablado de un RAM tipo A, ¿cuál será el RAM tipo B? El RAM tipo B es aquel que es una reacción idiosincrática. La idiosincrasia es algo propio del paciente, es el paciente, tú reaccionas así, pero yo no. ¿Ok? No todos. O sea, probablemente de 100, uno reaccione así. Es una reacción mediada inmunológicamente. Ahí está reacción inmunológica. Puede ser una reacción inmune. Por lo tanto, suele ser rara o infrecuente, menos de 1%, inesperada. La causalidad es dudosa. Tú no puedes decir, ah, la causa es que tu medicamento es chino. No, no, eso es dudoso. El mecanismo también es dudoso, no tiene que ver con no es dosis dependiente, no es reproducible. Ojo que en los efectos tipo B hay fármacos que sí se han definido una tendencia, pero no significa que eso lo haga imposible, o sea, si no se retiraría el fármaco. Para darles un ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en los fármacos, en las reacciones tipo B? Las reacciones tipo B son reacciones de hipersensibilidad. ¿No? Por ejemplo, en relación de hipersensibilidad tardía, las reacciones inmunológicas son de hipersensibilidad, puede ser mediado, por ejemplo, recuerden que el tipo 1 es la inmediata, lo que solemos llamarle una alergia, es mediado por IgE. La reacción de hipersensibilidad tipo 2 es mediado por anticuerpos. La reacción de hipersensibilidad tipo 3 es mediado por complejos inmunes. ¿Se dan cuenta la reacción inmunológica? Y la tipo 4 o tardía es mediado celularmente por linfocitos. Entonces, acá la celular es la más grave probablemente, claro. Acá tienes, por ejemplo, el DRESS, tienes el Steven Johnson, la necrolisis epidémico-tóxica, tienes el eritema multiforme, tienes la nefritis intersticial alérgica y el paciente puede terminar incluso en diálisis. La necrolisis epidémico-tóxica puede matarlo. Entonces, hay pacientes que hacen Steven Johnson con mayor frecuencia, entre comillas, ¿ah? Que no es que lo van a ver un Steven Johnson. Hay colegas, les aseguro que ya terminaron su carrera y ya están retirados y nunca vieron un Steven Johnson en su vida. Va a depender del tipo de, claro, de especialidad. De hecho, con un emergenciólogo, un internista, un dermatólogo, sí lo van a ver, ¿no? Un inmunólogo. Pero digamos que tampoco es que sea muy frecuente. Pero hay medicamentos que tienen mayor tendencia a ser un Steven Johnson, por ejemplo, como pueden ser las sulfas, como puede ser la fenitoína, como puede ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, el halopurinol. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso. Si a mí yo tengo un paciente que le di sulfa y de pronto me llaman y me dice, todo ha comenzado ha hecho un poco de fiebre y ha comenzado a tener un exantema, ¿no? Se ha llenado, se ha enronchado. Caramba, vamos a ver. Tiene lesiones en mucosas y uy, ay, ay. Entonces ahí viene el problema, porque eso ya hay que manejarlo inmunológicamente. Ese es el tipo B. Pero por ejemplo, el tipo A que habíamos hecho referencia hace un momento es el más frecuente. Tiene que ver con el efecto farmacológico que puede ser exagerado, a veces por el efecto tóxico directo, porque ¿no? Por algún motivo de repente de interacción se incrementó,
Es más frecuente y muy frecuente, es reproducible, relacionado con el tiempo, a mayor dosis es mayor, ¿ok? Y entonces ahí vamos a ver los dos tipos. El tipo C es más raro, pero también es importante, ha sido motivo de pregunta hace poco, ¿no? Tiene que ver básicamente con el aumento estadístico de una enfermedad por el uso de un medicamento. Usas ese medicamento y de pronto, a ver, vamos a poner el ejemplo clásico, el Viagra. Entonces, el uso del Viagra ha incrementado en esa cohorte que usan, con respecto a la población general, mayor daño de, ¿cómo se llama? Eh, del nervio óptico. Entonces, eso es algo que se incrementó a raíz del uso del medicamento estadístico. Entonces, RAN tipo A, que es el más frecuente, ¿no? Los ejemplos son claros: laxantes te da diarrea, un analgésico opiáceo te produce estreñimiento, un diurético te produce incontinencia o deshidratación, ¿no? Los suplementos de potasio, hiperpotasemia te puede producir, por ejemplo, calam o, ¿cómo se llama?, debilidad muscular. La insulina te puede producir hipoglicemia y te puedes entrar en coma, por ejemplo, ¿no? En cambio, el B, como habíamos dicho, es el inmunológico. Bizarro, ¿por qué? Porque es bizarro porque es idiosincrático, no tiene una tendencia que puedas definir. Yo no puedo decir, a ti te puede dar. Es más, la gente que tiene alergias y que son muy atópicos no son los que hacen primero este tipo de problemas, ¿ah? No hay una relación directa. No está relacionado con el mecanismo de acción del medicamento, eso es importante, no es dosis dependiente, impredecible. Y cuando pasa, el paciente se muere en la anestesia y todo el mundo dice, la culpa la tiene el anestesiólogo. No, es impredecible, ¿no? Lo que sea predecible es, como ya le dije, el error médico, pero acá sí es impredecible. Entonces, un exantema, por ejemplo, miren ustedes, el exantema papuloeritematoso, lesiones, un síndrome de Steven-Johnson inducido por sulfas. Poco frecuente, impredecible. Miren el tipo de lesión que va a aparecer su paciente, de repente por un antibiótico, ¿no? Que tenía que usarlo, porque, ojo, si no tenía que usarlo sería error médico, pero lamentablemente le produjo esto. Las reacciones inmunológicas a drogas, había hecho ya mi clasificación, pero me había adelantado. Reacción inmediata, ¿no? La reacción clásica dentro de la primera hora, hipersensibilidad. El paciente que se murió en la sala hizo anafilaxia. El paciente que se ahogó y no supieron intubarlo hizo angioedema o hizo un broncoespasmo. El que usa urticaria, bueno, ese solamente con antihistamínico. El que hizo hipotensión, de repente hasta se estrelló en su auto. Después están los mediados por, ¿no? Mediados por anticuerpos. El tipo 2 anticuerpos, por ejemplo, una anemia hemolítica, ¿no? Una anemia hemolítica generada, por ejemplo, por algunos antibióticos. Trombocitopenia o neutropenia, por ejemplo, generado por heparinas. Y el síndrome de Goodpasture, que ya eso es por otro tipo de anticuerpos, es solamente el ejemplo. Estos son por medicamentos. Esto no es por medicamento. La enfermedad por complejo. O sea, acuérdense que los complejos inmunes ese es el mecanismo de lupus, pero existe un lupus like o también llamado lupus medicamentoso, ¿no es cierto? ¿Qué hace el lupus? Es un lupus más benigno, sobre todo con reacciones dérmicas y artritis, ¿no? Y hematológicas, hasta ahí nomás. Porque acuérdense que lo más grave en el lupus tiene que ver con compromiso del sistema nervioso central y compromiso renal. No hacen compromiso renal, pero sí, es un lupus light, la enfermedad de suero, la reacción de Artus. Y las más amplias y más interesantes en clínica, las tipo 4 mediados por células, lo que se llama hipersensibilidad retrasada. Generalmente el paciente ya tiene días o semana o más de una semana de utilizar el medicamento. Entonces se genera, por ejemplo, quizás una de las más rápidas, la dermatitis de contacto. Contacto con algo y pum, empieza la reacción la Steven Johnson. Esta es quizás una de las más graves, porque la de Steven Johnson, cuando la lesión, como habíamos visto en la foto, ocupa 10
a 20% del área del cuerpo es poco y se queda como Steven Johnson y se puede limitar, esperemos que se limite. Pero cuando se comienza a necrosar y se comienza, agarras y ya haces así, se desprende la piel y ya se extiende más la lesión, esa es la necrolisis, puede evolucionar hacia una necrolisis epidémico tóxica y ya suele superar el 30% del cuerpo y esto tiene una mortalidad que va cercana al 80%. La pustulosis exantemática, el DRES, la nefritis intersticial, entonces todos ellos nos invito a que lo lean, no se queden solamente con el nombre. Es básicamente lo más de lo mismo. Y estas son, es bien interesante, este cuadro me parece muy bueno, no, nunca he podido, digamos, encontrar uno mejor del Up to Date, porque hay reacciones a drogas que se llaman pseudoalérgicas. ¿Y por qué no son alérgicas? No son mediadas directamente por los mecanismos inmunes que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, son, ¿qué reacción? Exacerbación de rinitis. Tomas un AINE y te da asma. Entonces, eso por inhibición de prostaglandina. No es un mecanismo inmune puro y te da ese problema, ¿no? Incluso hasta angioedema. En opiáceos, prurito, directa estimulación de los mastocitos. Este es el más clásico, la vancomicina, muy utilizado para infecciones por estafilococo aureus meticilino resistente. De la vancomicina, cuando se pasa sin haberlo diluido bien y muy rápido, puede producir un flashing, que es el enrojecimiento de lo que se llama el síndrome de hombre rojo o cuello rojo, también llamado hombre rojo. Entonces, ¿y por qué? Igual es estimulación directa a los mastocitos. Entonces, disminuyes la velocidad de infusión y lo diluyes más y desaparece el problema. No es una alérgica, es pseudoalergia. Por sustancia en contraste, por cifro, vean ustedes las reacciones pseudoalérgicas. Esto es básicamente toxicidad, la toxicidad, el envenenamiento, ¿no? El envenenamiento, se decía, pues, es una cuestión de dosis. La toxicología, básicamente, no lo vemos mucho en medicina, pero la toxicología siempre es importante porque tiene que ver básicamente con la toxicidad de algunos grupos de drogas. No hablamos de la toxicidad que puede producir cualquier droga a dosis alta, sino de la toxicidad que puede producir a grupos de drogas importantes, ¿no? Y esos efectos, en realidad son efectos adversos de agentes químicos en personas, sobre todo en animales, sobre todo en el medio ambiente, sobre todo en los campesinos, por ejemplo, organofosforados, eh, que son importantes, ¿no? Y que pueden cobrar la vida de muchas personas. Hay pruebas de toxicidad, de nuevos compuestos que son básicamente conforme se va desarrollando nuevos compuestos, a veces estos pueden ser tóxicos y se requiere antídotos. Por ejemplo, si yo tomo una benzodiazepina y uso mucha benzodiazepina para dormir a los pacientes, ¿qué pasa si la dosis ¿no? Me paso de dosis o el paciente es muy sensible y hace paro respiratorio? Pues voy a tener que meterlo, intubarlo, meterle una máquina y mandar hasta que depure completamente la droga. Y en pacientes que tienen, a veces pueden tener mal el hígado, pueden depurar muy lento la droga o no depurarlo, simplemente como cualquier otra persona y eso puede durar días y hasta semanas. Entonces, ¿qué harías con ese paciente intoxicado con benzodiazepina? Darle su antídoto, que es el flumacenilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se suele tener en los coches de paro, en los coches de emergencia, para poder. Paciente que llega y dice, doctor, se ha intentado autoeliminar, se tomó 40 tabletas de Valium, de diazepam. Efectivamente está en un sueño total, está en coma, está casi respirando, casi en paro respiratorio, utilizas tu flumacenil. Y lo que habíamos hablado, el efecto de la talidomida en los 50, que fue tremendo,
¿no? Y que generó básicamente todo lo que es la conceptualización del estudio clínico controlado y también de la toxicología, ¿no? Entonces, hay el efecto terapéutico, el efecto tóxico y se halla, ¿no? El tiempo medio, el vida media de lo que es la dosis tóxica y la dosis terapéutica. Para hallar, habíamos hablado, el índice terapéutico, o también llamado rango estrecho. Y esto es clave, ¿no? O sea, siempre recuerden este tipo de curva, ¿no? La curva clásica de un medicamento absorbido por vía oral. Este es el tiempo máximo, el Tmax, el nivel útil y el nivel tóxico, el rango terapéutico, que al final es el índice terapéutico, ¿no? El índice, de esa manera se mide como índice terapéutico. Y el nivel útil, por ejemplo, puede cambiar de nombre. En el caso de los antibióticos, el nivel útil se mide por la concentración inhibitoria mínima del antibiótico, que es la mínima concentración necesaria para inhibir el 90% de las cepas. Por ejemplo, eso lo vamos a ver cuando hagamos antibióticos. Entonces, el nivel útil puede tener nombres específicos. En el caso, por ejemplo, de la antibiótico terapia, hablaremos de concentración inhibitoria mínima. Vamos entonces ahora, esto es para que vean ustedes cómo son, cómo cambian las curvas, ¿no? Intravenosa, intramuscular, porque hay una absorción. Acá no hay absorción. Acá cero absorción. Acá hay absorción, acá también. Soluciones, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que les decía, antes de pasar a los otros temas, cuando ustedes entran al Medscape, ustedes, por ejemplo, ponen los sartán y les va a salir, ¿no? Los nombres de los productos originales, la clase, y entonces les sale así. Les sale un panel, ¿no? Para que ustedes elijan, ¿no? ¿Qué cosa quieres? Dosis indicación, te va a salir para qué, cuáles son las dosis de los fármacos clásicamente de los sartán, las presentaciones, desde 25, 50, 100 y tabletas, y te va a salir después ahí las indicaciones. Hipertensión, tanto, así, ¿no? Interacciones, te va a salir una, una ventana donde vas a poder buscarlo por orden alfabético o puedes meterlo arriba y decir, ¿no? Por gravedad, incluso está también por gravedad, ¿no? Grave, moderado y leve interacción. Efecto adverso. La mayoría, cuando es bien estudiado el fármaco, generalmente te aparece con eso, con esa clasificación que yo les decía, ¿no? Te va a aparecer así, mayor de 10% y te sale pum, 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 entre 1 al 10%, te va a salir así y va a salir pum, 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 pum. ¿O cuántos? Y de ahí te sale menos de 1%. Entonces, te va a salir la lista de efectos adversos. Entonces, tú al toque dices, ah, estos me interesa, tengo que saber. También debería saber. En la farmacología te va a salir cuál es el mecanismo de acción, cuál es la ligación a las proteínas, o sea, el ADME completo. En la administración te va a dar los datos, por ejemplo, si lo puedes dar con alimentos o no, si debes darlo alejado de los alimentos, de interferencia, si es parenteral, cómo debe diluirse. La imagen es algo que, por ejemplo, nosotros estamos tan lejos de la ciencia em, adecuada, estamos tan lejos de lo correcto, ¿no? En el Perú estamos tan lejos de lo correcto que eso sería imposible hacer en el país. ¿Por qué? En otras partes del mundo, ellos tienen, cada medicamento tiene una imagen, tiene, para que tú la puedas reconocer. Entonces, tú ves una tabletita media amarilla, chiquita, con corazón, tú sabes que esa es una cardioaspirina. Entonces, claro, pero acá puedes encontrar cardioaspirinas blancas, verdes, sin corazón, con una X, o sea, es una porquería, ¿no? ¿Cómo se le ocurre al fabricante? ¿Por qué es importante eso? Porque obviamente muchos de los medicamentos vienen a veces así, ya vienen en el frasco y el paciente lo saca y después se le cae y dice, ¿y este qué es? Esta debe poder, oye, este es, no, creo que es este, ¿no? Yo tenía un caso brutal cuando trabajaba en Tacna, de una persona que se fue a comprar, pasó por la farmacia, el tipo tenía sus 67, 68 años, ya jubilado, era el suegro de un colega, de un cirujano, y,
Y este señor agarró y pasó por la farmacia en Tacna y compró su antihistamínico, porque tenía su gripe, lo compró y lo guardó en una bolsita, le dieron en una bolsita chiquita, y después se fue por estos locales agropecuarios, porque Tacna es una zona agrícola, y él quería comprar, el tipo que ya conocía años, estricnina en tabletas para eliminar, creo que era para darle baja a un perro viejo, no sé, la verdad que nunca me explicaron bien. Y le dieron increíblemente igual, el mismo tipo de sobrecito y la tabletita igual. Y cuando él llegó a su casa se confundió y tomó la estricnina. Lo salvamos, ¿ah? Lo salvamos. Dio máquina, hicimos. Pero como le digo, miren a dónde se puede llegar, ¿no? Obviamente el hombre no puede pues un veneno tener la misma conformación de una tableta antihistamínica, ¿no? Esto, por ejemplo, jamás nuestro regulador lo va a entender. Incluso acá la formulación miren lo interesante. Y ven así, ¿ve? Los sartán. Más de 10% tos entre 17 y 29. Entre 1 y 10, estos son los efectos adversos. ¿Ah? Son un montón, miren. Cuando entraron a la farmacología, le decía mecanismo de acción, la absorción, la biodisponibilidad, ¿no es cierto? ¿No? El tiempo de ataque, la duración, el pico plasmático, la distribución, el ADME, el metabolismo, la eliminación. Completito el ADME. ¿Te das cuenta? Las advertencias, black box lo que se llama, ¿no? Cuando se deteriora la función renal, cuando quieres ver interacciones, por severidad o por nombre, cómo la quieres ver. Y esto no ha cambiado, o sea, claro, hay algunas cosas que yo sé que han mejorado, y ahí tienen las imágenes, miren ustedes, ¿ve? Para el cosar oral, cuáles son. Entonces, al toque, encuentras una pastillita y cualquier persona, esto sí es libre en Estados Unidos, por ejemplo, y ellos van y dicen, ay, ya, a ver. Incluso ahora ya solamente lo tomas la foto y lo metes y te dice, está usted ante un losartán oral. Este, por ejemplo, ¿por qué este se llama Cosar, doctor, y este losartán? Porque este es el genérico. En ese país se usa más genéricos que originales. Este es un angioedema, por ejemplo, ¿no? Una reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Miren ustedes que tiene que ver fundamentalmente con un problema. Si es alérgico, pues ya saben que es por IgE. Incluso el paciente cuando hace un angioedema alérgico tiene también urticaria al mismo tiempo, suele tener en algunas partes del cuerpo, los brazos, ¿no? Urticaria. ¿Ok? Pero existe otro tipo de angioedema que está asociado al uso, por ejemplo, de IECAS, como, como el enalapril o el captopril, ¿no? Y eso sí está mediado por una inhibición que hacen los IECA sobre las bradiquininas. Y ahí sí no encuentras, por ejemplo, urticaria asociada. Desde el angioedema, esto es así, ¿no? Un eritema multiforme. Y tienes la imagen de bullet, la imagen como si fuera, ¿no? Un bullet, como no un tiro al blanco. Miren lo serio que puede ser. El síndrome Steven Johnson, ¿no? Veamos ahora lo que es interacciones. Cuando uno usa muchos medicamentos puede ser necesario, de hecho que sí. Hay muchos estados de enfermedad que para poder controlarlos hoy en día, incluso las enfermedades más importantes hoy en día se esbozan siempre utilizar dos medicamentos que se van a asociar muy bien, van a tener una sinergia importante, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la diabetes, la metformina se asocia muy bien con sulfonilurias o se asocia muy bien con inhibidores de la SGLT2. Y lo otro es incluso el hecho de que pacientes se compren medicamentos y la gente a mayor edad es más propensa, pero no solamente la gente de mayor edad, para esto también hay los veganos, etcétera, que se la pasan tomando vitaminas, suplementos, lo que hacen gimnasia, ¿no? Andan tomando, dicen prote, etcétera.
El uso de múltiples medicamentos entonces puede dar lugar ¿a qué? A que estos interactúen entre ellos. Entonces, los mecanismos comunes que quiero que se les quede claro es interacciones pueden ser farmacocinéticas y farmacodinámicas. Y las interacciones entre los medicamentos pueden provocar ¿qué? Fracaso de la terapéutica o efectos tóxicos, ¿no? No deseados. Pero sobre todo uno de los grandes problemas es el fracaso. Entonces puede dejar de ser útil el medicamento. Eso puede ser grave, por ejemplo, yo pensé que estaba anticoagulado, doctor, y mire, me he producido un infarto cerebral. Pensabas que estaba anticoagulado, pero si estabas bien, ¿qué pasó? No sé, doctor, bueno, empecé mi tratamiento para tuberculosis y tuve que tomar rifampicina, pero la rifampicina va a inhibir ¿no? la warfarina y por lo tanto no estabas anticoagulado. Y eso tenía que haberse visto en el momento que te prescribieron el medicamento. Entonces, los farmacocinéticos, obviamente ya sabemos que el efecto puede incrementarse o disminuir dependiendo de si actúas en la absorción, en la distribución, en el metabolismo o en la eliminación del fármaco. Y en el caso de la farmacodinamia es un poquito más amplio, ¿no? Puedes incrementar el efecto, puede ser aditivo, sinergista o potenciador, ya sabes, ya conocemos los términos, o puedes disminuir el efecto por antagonismo, que puede ser fisiológico, químico o a nivel del receptor. Hay interacciones de absorción, vamos hablando de las farmacocinéticas, ¿no? Y cuando un fármaco cambia la absorción del otro en el intestino, definitivamente, pues lo más frecuente es por alteración del pH gastrointestinal, ¿no? Y por ejemplo, la ranitidina, que es un antagonista receptor de H2, eleva el pH gastrointestinal y va a aumentar la absorción de algunos fármacos, por ejemplo, como el triazolam, y eso puede provocar mayor somnolencia en el paciente, un efecto tóxico. La coadministración, por ejemplo, de levotiroxina y medicamentos, por eso que la levotiroxina en los hipotiroideos se debe tomar solito, ¿no? A primera hora, y porque si se combinan, por ejemplo, con medicamentos que contienen calcio, ¿no? ¿no? Disminuyen la absorción de levotiroxina. Y entonces el paciente sigue hipotiroideo. El problema es eso, si yo interfiero con esa acción, el paciente va a seguir enfermo. Hay interacciones en el transportador también, ¿no? Entonces que pueden alterar absorción, distribución y eliminación de los fármacos, ¿no? ¿No? Hay transportadores como la glicoproteína P, ¿no? Los transportadores de aniones orgánicos, OAT y la inhibición del PGP intestinal, ¿no? ¿Qué va a dar como resultado esto? Mayor absorción y mayor biodisponibilidad puede generar efectos tóxicos. Los transportadores, como dicen, múltiples tejidos pueden influir en la toxicidad de fármacos y vamos a ver la tabla para ver, miren cuáles son los sustratos y en este caso inhibir ¿no? El inhibidor de su absorción. Entonces, si tú a dabigatran lo das junto con amiodarona, este va a disminuir su absorción. Sustratos que inhiben el transporte. Igual, ¿no? Todos estos fármacos inhiben el transporte de estos fármacos de acá. Entonces uno tiene que saber que eso no lo puedo combinar, ¿no? ¿Te das cuenta? En el caso de las estatinas, con estos de acá, en el caso de algunos antibióticos acá, ¿no? Dependiendo, este es un antiviral, por ejemplo, este es un quimioterápico, este es un antiviral, antibiótico, ¿no? Dependiendo del transportador. En el sitio de unión a las proteínas, por ejemplo, ¿no? Si yo te desplazo, entonces vas a tener mayor cantidad de fármaco libre. Entonces, muchos medicamentos como aspirina, barbitúricos, fenitoína, sulfas, warfarina se unen altamente a las proteínas. Ok. Entonces, si yo administro dichos medicamentos, puede dar lugar a competencia en la unión, ese desplazamiento va a alterar la concentración libre. ¿Qué pasa si yo incremento, ¿no? la fracción libre del fármaco? Pues incremento
su acción y por lo tanto puedo dar toxicidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, drogas altamente unidas a las proteínas pueden tener una mayor toxicidad en la sobredosis y los sitios de proteínas se saturan. Entonces es lo que explicábamos, ¿no? Entonces, fundamentalmente, también hay esta posibilidad. Interacciones a través del metabolismo. Estas son las más características. Estas tienen que ver básicamente con el primer efecto del primer paso y lo que habíamos mencionado en un momento, la citocromo P450. Te puede influir el metabolismo de uno o varios otros fármacos, especialmente cuando son hepáticos. El metabolismo, casi todos los fármacos van a tener que pasar. Algunos pueden ser poco modificados, pero igual tienen que pasar. Entonces, por ejemplo, ejemplos claros, el paracetamol ha complicado interacciones con etanol. Tomar paracetamol con etanol genera mucho daño hepático. Y eso es lo que sucedía en Europa, ¿no? Llegó a ser el paracetamol la principal causa de fallo hepático y de trasplante de pacientes con cirrosis avanzada que requerían trasplante. Pero es básicamente por el hecho que también en Europa igualmente el consumo de alcohol es muy alto. Entonces, mucha gente consumía paracetamol y alcohol, etanol al mismo tiempo. Durante una sobredosis, las vías metabólicas se saturan y se metabolizan con mayor paracetamol y eso terminaba produciendo un metabolito tóxico. En el caso del paracetamol es, ¿no? Entonces, en algunos casos también podría haberlo protege de la saturación, ¿no? Esa es la ingestión crónica de etanol. Interacciones farmacodinámicas entre fármacos, básicamente debido a qué? Actividad en el mismo receptor o efecto. Entonces, tienes los agonistas, interacciones medicamentos que producen aumento del efecto, ¿no? Entonces, pueden ser, habíamos hablado de esto, aditivos, sinérgicos y en otros casos potenciadores. Entonces, antagonistas pueden ser, por ejemplo, interacciones con la droga que producen disminución del efecto y pueden ser fisiológicos, químicos o de receptor. Esos son los antagonismos. Entonces son las sustancias más frecuentemente, ¿no? Envueltas en intoxicaciones en posición, pediátricas, cosméticos, en adultos mayores de 20 años, analgésicos, sedantes, o sea, son las sustancias que más frecuentemente están envueltas en toxicología, ¿no? En toxicidad, drogas cardiovasculares, alcohol, anticonvulsivantes, y en el caso de niños, generalmente menores de 5 años, tiene esta característica, ¿no? Sustancias asociadas con fatalidades por envenenamiento, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde se tiene bastante estudio, ¿no? Sedantes hipnóticos y el responsable, bloqueadores de canal de calcio. Opioides, ¿no? Antagonismo beta-adrenérgico. Y estos de acá, alcohol, antidepresivos. Entonces, tienes, incluso, miren, este es el paracetamol, ¿ah? Recuerden que el acetaminofén es sinónimo de paracetamol en nuestra área y en Europa. Ya habíamos hablado algo de farmacogenética, entonces ya sabemos que muchas de estas interacciones o de los efectos adversos pueden estar mediados básicamente por la respuesta individual. Es importante la respuesta individual. La respuesta individual a una droga va a depender de la compleja interacción de qué? Factores del fármaco, factores ambientales, por ejemplo, la dieta, infecciones, ejercicio, factores clínicos, claro, pero también factores genéticos. O sea, dentro de los factores que ¿no? van a variar la respuesta de un individuo, van a depender mucho de todos estos factores. Los genes claves involucrados en estas variaciones se llaman farmacogenes y pueden influir en la respuesta, ¿no? A través de concentraciones variables del fármaco y efectos variables del fármaco
¿no? Va a modificar esa acción, ¿no? Entonces, los farmacogenes incluyen aquellos que codifican enzimas que metabolizan fármacos, por ejemplo, ahí estamos hablando de quién, de los citocromos, moléculas de transporte de fármacos, también pueden ser, dianas farmacológicas y una serie de otros genes que modulan el contexto a los cuales actúan las drogas. Entonces, hay fármacos, por ejemplo, que nunca van a actuar en una persona. Por ejemplo, en el caso de clopidogrel hay un 5% de la población que tienen una modificación del sitio de acción y por lo tanto no van a responder. Lo más común en esto es la interferencia a nivel de lo que es básicamente, ¿no? Las enzimas que metabolizan el fármaco. Y ya saben ustedes que eso puede generar o más toxicidad o nulo efecto. Entonces son genes desregulados en la enfermedad para la cual se administra el fármaco. O sea, no tienen que ver con el efecto directamente con la enfermedad. Y la variación en genomas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser determinantes críticos de la respuesta. Por ejemplo, en las células cancerosas, ¿no? Entonces, uno puede, además, dentro de los fármacos están los famosos oncogenes, ¿no es cierto? Y entonces la variación, ¿no? de los genomas, ¿no? de células cancerosas o gente infecciosa puede ser determinante, por ejemplo, para responder a medicamentos. Entonces se hace una terapia individualizada. Entonces la genómica es el estudio del genoma y la totalidad de los genes y la farmacogenética es el estudio de esa variabilidad, pero en respuesta a los fármacos y debido a estos factores genéticos. Entonces hay una farmacogenómica que utiliza básicamente la tecnología de evaluación de todo el genoma humano para explicar la variabilidad de la respuesta a los fármacos. De la farmacogenética se ocupa básicamente de la variación genética en la expresión de enzimas que metabolizan los fármacos. Entonces tenemos este esquema clásico, ¿no? Entonces podemos tener diferentes respuestas, ¿no? Eficacia sin toxicidad, excelente. Eficacia y toxicidad nula. Esto más o menos. ¿Hay eficacia y toxicidad? No muy buena. No hay eficacia y hay toxicidad, malo. Entonces, la respuesta genética puede llevarnos al fracaso, como puede llevarnos, ¿no? Probablemente en este caso y en este va a ir al fracaso, en este va a depender si el ser humano puede, ¿no? Si este paciente puede sobrellevar la toxicidad, y en el caso de acá es el ideal respuesta. Entonces, estas diferencias, como decía, genéticas, pueden hacer que la respuesta al fármaco se desvíe de la respuesta esperada o aumente el riesgo de efectos secundarios. Y así, pues, si la enzima en cuestión, por ejemplo, es responsable de la descomposición de un fármaco, son posibles los siguientes efectos. O sea, si yo tengo, acordémonos cómo es la interferencia en los CYP, ¿no? Una variante hiperactiva de la enzima disminuye respuesta al fármaco. Entonces, una variante hipoactiva de la enzima puede causar efectos farmacológicos acumulativos y por lo tanto aumentar el riesgo de efectos secundarios. Entonces, si no lo, si lo metabolizo muy rápido, obviamente va a haber menos fármaco para que ejerza la acción. Ese es el caso. Y si lo metabolizo muy lentamente, pues obviamente voy a ir acumulando fármaco y eso va a generar toxicidad y efectos secundarios. Si la enzima es responsable de la activación de un fármaco, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, también puede ser, es el caso, por ejemplo, el enalapril, ¿no? Donde en realidad el fármaco se activa recién a partir de la acción, pero son casos diferentes. Entonces, tenemos, por ejemplo, el polimorfismo de la CYP2D6. Y todos los polimorfismos, los, los citocromos están codificados de esta manera, ¿ya? O sea, hay una diferente codificación. Entonces, por ejemplo, este polimorfismo hay variantes hiperactivas e hipoactivas. Ya saben que hiperactivas disminuye la acción. Hipoactivas incrementa la acción. ¿No es cierto?
Nosotros estamos hablando de enzimas. Entonces, todo este grupo participa en el metabolismo de muchos fármacos, por ejemplo, degradación de antiarrítmicos y antidepresivos tricíclicos y la activación de la codeína. Esto es importante, la activación. Se han observado diferencias, dice, de género de los CYP, ¿no? Entre la descomposición de bloqueadores beta, mediado por CYP como metoprolol, que es mayor entre mujeres. Y esas las variantes que pueden haber. Por eso se llama, es una respuesta diferente, polimórfica, ¿no? Entonces tiene que hay diferencias específicas, incluso de género, ¿no? N-acetiltransferasa, por ejemplo, existen variantes hiperactivas, como habíamos dicho, acetiladores rápidos, que van a disminuir la acción del, o hipoactivas, acetiladores lentos. Acetiladores lentos va a producir más daño, va a producir toxicidad. La N-acetiltransferasa, por ejemplo, es importante en la isoniazida, sulfasalacina y hidralazina. Sobre todo, la isoniazida nos interesa porque es uno de los fármacos que más usamos en el país, porque es parte del núcleo básico de la tuberculosis. Warfarina es un caso especial. A pesar de que hoy en día hay fármacos que la reemplazan muy bien, son de mayor costo y sigue siendo warfarina el anticoagulante más usado en nuestro país. Es muy prescrito, ¿no? Pero su dosis adecuada puede variar. Tiene tantas interacciones que la warfarina es de difícil manejo. Y acá en la genética juega un papel importante en cómo el paciente metaboliza este medicamento. Algunas personas tienen variantes genéticas, ¿no? Del CYP12C9 y porque afectan la respuesta a la warfarina. Entonces, imagínense que si voy a darle warfarina a un paciente para disminuir costos, y tendría siempre que hacer este tipo de estudios al inicio del tratamiento. Los tratamientos con anticoagulación suelen ser crónicos, suelen durar 2 años, ¿no? Lo mínimo es 3 meses, generalmente 6 meses para la mayoría de los casos de trombosis que no tienen una condición crónica. Pero para darle de warfarina debería tener la certeza y el estudio de esta genética para poder tener estas variantes, ¿no? Las pruebas farmacogenéticas entonces ayudarían a determinar una dosis inicial más precisa de warfarina. La warfarina es tan complicada de manejar en cada persona que se mide su acción de anticoagulación por el TP. Pero como el TP es variable y es dependiente de cada vez que se hace el tiempo de protrombina en un laboratorio, esto se eleva a un logaritmo y se obtiene lo que se llama el índice de normalización, el INR. Entonces, cualquiera de ustedes se hace un INR, un TP, y va a salir en rango normal. ¿Cuál es lo normal? 1, hasta 1,4. Entonces, ¿cuándo está anticoagulado un paciente? Cuando está en 2. Generalmente se dice que con 1,5 ya empieza a anticoagular, pero usualmente buscamos que un paciente esté en 2 o 3 de INR. ¿Se dan cuenta? Entonces los pacientes viven con sus tarjetas y nosotros todos los días veíamos a gente que circulaba, venía, te traían tu tarjeta, en la mañana le habían tomado su análisis y uno tenía que ir modificando las dosis pues a veces venían con 3,5, uy, tienes riesgo de sangrado. Entonces te bajaban, ¿no? Más de 5, suspendes el medicamento. Más de 10, lo hospitalizas, porque ese estornuda y hace una hemorragia cerebral. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo importante que podría ser. Lo importante también que podría ser que esto lo entiendan, por ejemplo, los que planifican nuestros compra de medicamentos y darse cuenta que es mejor utilizar los nuevos anticoagulantes orales, que pueden costar más, pero dan una mejor complianza a los pacientes. Hay farmacocinética de alto riesgo, ¿no? Que es prodroga y después genera su metabolito activo, droga activa, metabolito inactivo. Puede haber una vía única con actividad enzimática ausente o severamente afectada y entonces la droga ya no se activa. En este caso, no se activa y en este caso no se inactiva y por lo tanto acá va a haber toxicidad
y acá va a haber falta, ¿no? De acción. No hay acción. Más o menos para que una tablita como para que vean diferentes familias clásicas, medicamentos, sustratos, ¿no? Y estos son sus inhibidores, o sea, ¿no? O sea, ¿qué pasa con a ver, warfarina, si le doy cipro, si lo inhibe, va a incrementar el INR. Si lo induce, va a bajar, no va a estar anticoagulado. Entonces, y así vamos viendo, ¿no? Diferentes sustratos. Y y un medicamento puede tener varios sustratos. Se dan cuenta acá, la warfarina R y la warfarina, la parte S está acá. Y acá está la rifampicina. Por ejemplo, ese paciente anticoagulado le dieron rifampicina, que es inductor. ¿Qué significa inductor? Mayor, o sea, lo induce mayor metabolismo, entonces menos droga. Entonces la warfarina al disminuir, ¿qué pasó? No estaba anticoagulado. Hizo un infarto cerebral. De esos casos hemos visto muchos. Lamentablemente, la rifampicina la dan ambulatoriamente, porque es un programa, el programa de tuberculosis los diagnostican ambulatoriamente y los dan las postas, y a veces ni siquiera un médico, sino una enfermera es la que da el medicamento. Pero tendría que siempre, antes de iniciar el tratamiento, ser bien evaluado por un clínico para saber qué está tomando. Y si hubiesen enterado que ese paciente tomaba, bueno, estaba anticoagulado porque tenía una fibrilación ventricular, auricular, perdón, crónica, y el paciente podía hacer coágulos en el corazón que se vayan al cerebro y produzcan un tremendo infarto cerebral. Fue lo que sucedió. Le dieron su rifampicina, entonces inhibió indujo el mayor metabolismo de la warfarina y por lo tanto rápidamente bajó su nivel y no anticoaguló. Y no está anticoagulado, probablemente el paciente que estaba entre 2 y 3 estaba con 1, 1.2, 1.3 de INR y hizo su infarto cerebral. Ese es el ejemplo que les quede claro. Esta es la práctica clínica, las oportunidades. Y el futuro, ¿cuál es la diferencia hoy? ¿No? Tienes la receta, el paciente recibe sus medicinas, el doctor se acuerda que hay variantes genéticas, el futuro es que el dato genético esté ya en la historia. Este es el futuro. Hoy no estamos todavía ni siquiera acá, esto del test genético todavía ni siquiera lo tenemos. Pero ¿cuál es de comillas, el futuro que debería ser? Miren, este es del 2011. O sea, ya hoy en día en los grandes hospitales del mundo tiene los datos genéticos y la receta electrónica tiene esa, ¿no? O sea, incluso cuando tú quieras recetar algo que el sistema sabe, porque hoy en día con la IA, las recetas, si el sistema sabe que tú estás recetando algo que va a interferir con un medicamento que el paciente recibe, no te va a permitir prescribir. O sea, no es que te estén sesgando, sino te va a salir la advertencia y va a decir, no, no se puede prescribir, entonces tú tendrías que entrar al sistema y explicar por qué, ¿no? Pero obviamente es una alerta que es válida para el paciente, porque siempre el paciente tiene la razón, siempre el paciente es el que tiene que ser protegido. Entonces la farmacogenética ofrece oportunidades ¿para qué? Para el desarrollo de medicina personalizada. De esa manera disminuimos mucho los efectos adversos y mejoramos, en el caso de los oncogéneros, de los pacientes oncológicos, mejoramos la performance de la quimioterapia o de la inmunoterapia. Estratificar mejor a los pacientes, disminuir los efectos adversos, como habíamos dicho. Eso es lo más importante. Y vamos ya para concluir la farmacoeconomía, que puede no importar mucho, pues algo, ¿no? Pero ¿por qué hay que hacer evaluar económicamente por qué una evaluación económica? Es importantísimo porque un medicamento tiene que ser evaluado, o sea, en función, un procedimiento incluso, pues, tiene que ser evaluado en función al beneficio que le ejerce al paciente. Entonces, no es cuestión de
que el costo altísimo que puede tener un medicamento se justifique porque tiene un efecto. Si ese efecto es similar o ligeramente superior un medicamento que ya se utilizaba y cuyo costo es como uno y este su costo es como 1000, entonces no justifica. Entonces uno tiene que ver el costo-beneficio, el costo-oportunidad y determinar eso. Entonces es reconocer las necesidades humanas, en realidad que las necesidades no son ilimitadas, reconocimiento de las necesidades humanas es prácticamente ilimitada, reconocimiento de la disponibilidad finita de los recursos. Eso es lo importante. Entonces, todo es finito en los recursos. La farmaconomía es la descripción y el análisis de los costes y consecuencias o resultados de la farmacoterapia en los individuos, ¿no? Los sistemas sanitarios y la sociedad. O sea, es la relación costo y resultado de la farmacoterapia y la utilidad que tiene. Identifica, como dice, mide y compara los costos y las consecuencias del uso de distintas alternativas y de distintas aplicaciones terapéuticas. O sea, hay que buscar eficiencia distributiva y hay que buscar eficiencia técnica fundamentalmente. Entonces, tipos de evaluación, ahí tienen, ¿no? Evaluación parcial, evaluaciones efectividad y eficacia, análisis de costos, y estas son las más completas. El análisis de costo-efectividad, el análisis de costo-utilidad y análisis de costo-beneficio, ¿no? Entonces empiezas por el costo-efectividad, utilidad y beneficio. Al final este tiene que ver directamente con el paciente, con el sistema, ¿no? Y con la población general. Entonces, básicamente lo que quiero que se lleven es conceptos, ¿no? Costo-efectividad, ¿no? Que evalúa los costos y los resultados de diferentes intervenciones para determinar cuál ofrece mejor relación costo-efectividad. O sea, cuál es mejor. O sea, tienes estos diferentes tratamientos, pueden ser farmacológicos, pueden ser operaciones, porque la farmaconomía evalúa todo, no evalúa solamente una rehabilitación, ¿no? Un procedimiento, por ejemplo, ¿no? Vas a evaluar la cirugía bariátrica versus el uso de GLP-1. Eso tiene que tener un estudio de costo-efectividad. Entonces, intervenciones para determinar cuál ofrece mejor relación costo-efectividad, porque los recursos son finitos. Entonces, uno también tiene que ser consciente de que tienes que atender a todos. Costo-utilidad, similar análisis costo-efectividad, pero mide los resultados, ahí sí los resultados, en términos de años de vida ajustados a la calidad. Y recuerden ustedes que hay un concepto que yo les hablé en la primera clase, que es básicamente lo que se llama ¿cómo se llama? El concepto fundamental de lo que es lo que genera la enfermedad, ¿no? O sea, a ver, se me dio el nombre ahorita, pero déjenme recordar. Entonces, se basa fundamentalmente al hecho, ¿no? Del tiempo que tú pierdes por una enfermedad. ¿Se acuerdan alguien el término? Se me dio ahorita el nombre. Se me dio ahorita me voy a acordar. Pero esto tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con el hecho de que hay enfermedades que van a generar siempre generan tiempo perdido y hacen que la persona no pueda ser productiva. Entonces, ¿cómo se mide eso? En términos de años de vida ajustados a la calidad. Para que tú tengas una buena calidad de vida, tienes que ser productivo. O sea, tienes que poder ejercer la actividad que hacías, ¿no? Entonces, ese término, ese costo-utilidad, importantísimo, ¿no? Que es un análisis de la costo-efectividad, pero medido en términos de años de vida ajustados a la calidad. ¿Cuántos años de vida más le sumas a la persona con eso? O sea, ¿cuántos años de vida ajustados a la calidad, con calidad le vas a sumar a ese paciente? Porque el hecho no es solamente que sobrevivas postrado y sin calidad, y sin hacer nada. Entonces, eso no es vida. Entonces, años de vida ajustados a calidad se llaman los ABAC o CALI.
y es útil para comparar intervenciones en diferentes áreas de salud. Costo-beneficio, otro concepto. Compara costos y beneficios de una intervención, pero ambos se miden en términos básicamente monetarios. Entonces, el costo-beneficio es básicamente monetario. Y ahí sí es importante, la costo-minimización utiliza cuando dos o más intervenciones tienen eficacia demostrada. Los dos son igual de eficaces y equivalentes, incluso tienen los mismos ABAC. El objetivo es identificar la menos costosa. Entonces, ahí ya son iguales, son igual de efectivos, tienen el mismo costo de utilidad, o sea, le suman la misma cantidad de años de vida ajustados a calidad, los mismos ABAC, pero ahora vamos a ver cuál de ellos es el más menos costoso para escoger cuál vamos a utilizar. Y entonces la eficiencia es la relación entre los recursos utilizados y los beneficios obtenidos en términos de salud. Entonces, pues hay que tener ahí. En términos relativos, un programa puede ser más o menos o igual eficiente que otros. La eficiencia es hacer el mejor uso de los recursos disponibles. Ahora estamos hablando de todo esto, es un concepto que ustedes deben asumir, ¿no? De esto van a hablar en gestión, yo les estoy adelantando, pero es importante darse cuenta que en farmacología existe esta área que es la farmacoeconomía. Entonces, aquí ya tienen ya lo que es términos de eficiencia técnica, ¿no? Que se refiere a la relación física entre los recursos utilizados, los recursos y los resultados en salud, determinar si el resultado dado puede ser alcanzado usando menos de un determinado insumo mientras se mantiene la calidad, las mismas constantes. Eficiencia técnica. Eficiencia productiva se refiere a maximizar los resultados en salud a partir de unos recursos dados. O sea, tú dices, tengo esto y ahora obtuve mucho más, pude con el mismo personal eh, eh, generar el doble de consultas y de resultados positivos. Y eficiencia distributiva, determinar los programas en competencia y juzga la extensión en que reúnen los objetivos, o sea, determina la asignación de recursos, básicamente tal que ningún cambio de las prioridades del gasto mejorarían el bienestar de una persona sin reducir la otra. Entonces, esto tiene que ver básicamente con la competencia y cómo vas a distribuir, ¿no? Tus recursos dependiendo de los objetivos que quieras alcanzar. Vamos entonces, la eficiencia distributiva. Estos son los estudios de minimización de costos, ¿no? Son los estudios más sencillos de realizar, ¿no? La naturaleza de intervenciones no varía, la efectividad no cambia entre la intervención y otra. La variación fundamental única se da en los costos. Pues, para el ejemplo, ¿no? Un médico cubano dice con una cantidad numerosa de pacientes, en su área de responsabilidad tiene elevados costos para llevar a cabo automedición rutinaria de la presión arterial. Por esta razón, el gobierno le indica que haga un estudio aleatorio para verificar si la medición en domicilio es tan efectiva como la medición en el consultorio. El estudio confirma que ambas intervenciones son iguales. Bueno, esto fue la partida de lo que hoy en día se llama automonitoreo, ¿no? De la presión arterial, el AMPA. Entonces, hoy en día, para verificar si un paciente es hipertenso, puedes aplicar lo mejor es el MAPA, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Este es lo mejor. Pero si no tienes el mapa, que probablemente no lo tengas en ninguna posta del Perú, ¿no es cierto? Esto es uno, pero esto casi nadie lo tiene. Entonces, ¿qué deberías hacer? El 2, el AMPA. Ojo que de repente estos dos, que son los dos únicos hoy en día que deberías utilizar, no los vas a tener. ¿Ah? Justo eso conversaba hoy día con un colega cardiólogo y decía, ni mapa ni AMPA, porque el AMPA, ¿qué requiere? Que la persona tenga un tensiómetro adecuado, ¿no? En su casa. O sea, que sea un tensiómetro electrónico de brazo, no de muñeca, y calibrado en su casa. Y eso se obtiene en la mayor parte del mundo, la mayor parte de la gente lo tiene ya, es como comprarse una licuadora, comprarse la cocina, tienes tú. Vean ustedes si en los domicilios del país la gente va a tener ese concepto. Entonces, por eso que sigue siendo probablemente en la definición de la hipertensión
un diagnóstico mal hecho en el país. Estudios de costo-beneficio. Esto te lo dejo para que lo revisen, pero el concepto fundamental que quiero que se lleven es básicamente el hecho de que los, est- los, los estudios, sobre todo el costo-efectividad, los estudios, los medicamentos se deben comparar no solamente por el hecho del beneficio que puedan ejercer, sino el hecho de que cuánto, o sea, tiene que ser medible, ¿no? La cantidad de años útiles y de calidad que tú le puedes añadir a una persona. Si tú tienes un medicamento que por ejemplo, de 20 personas, solamente se benefician 8 y los otros 12 en realidad no se benefician, pues tendrías que reevaluar realmente la utilidad de ese medicamento, ¿no? Y no solamente es eso, cuánto le agrega calidad de vida al paciente, ¿no? Cómo lo recupera realmente para la actividad. Eso es importante. Eso se lo dejo para su lectura, no es importante ahorita. Y esto es más que todo, ¿no? Entonces, la utilidad de la farmaconomía es básicamente la toma de decisiones en salud pública. Eso es importante, ¿no? Entonces, ayuda a la autoridad sanitaria, a seguridad, decir cuáles son los medicamentos y tratamientos que deben ser financiados y lo que es importante. El desarrollo y precio de medicamentos. También eso debería ser y no lo es. Algo que intentamos hacer en el colegio médico, pero que no es de mayor interés, sigue el colegio médico pensando simplemente en publicar libros, publicar revistas, hacer eventos, simposios, como si eso fuera a ayudar en algo, ¿no? Pero lo que tú vas a usar como médico es guías clínicas, guías de práctica clínica. Y eso es importantísimo. Entonces, debería implementarse un sistema para que el colegio médico debería implementar un sistema para que ustedes tengan, por ejemplo, el acceso a guías clínicas que les pueda informar recomendaciones, ¿no? Y tener básicamente cuáles son los mejores tratamientos de acuerdo al costo-efectividad. El gestión de uso de medicamentos, ¿no? que, que, que- que en realidad es asegurar, ¿no? Que se obtenga el máximo beneficio por cada dólar o sol gastado, ¿no? Entonces, gestionar el uso óptimo de medicamentos. Y el uso óptimo de medicamentos tiene que ver básicamente con la vigilancia, hay que vigilarlo. O sea, hay colegas que disparan medicamentos de alto costo a pacientes que no lo requieren y que utilizan, por ejemplo, antibióticos a pacientes que no lo requieren o de alto costo, ¿no? Entonces, yo puedo matar, como siempre decíamos, una hormiga con el dedo y lo puedo matar también con una bazuca. Obviamente que igual va a morir, pero lo ideal es que muera con el dedo. Lo ideal es que lo que escojas tenga que ser precisamente equivalente al problema. Y bueno, eso ya la decisión de reembolsos que más va con lo que es aseguradoras y la educación a pacientes y médicos, básicamente es lo que es educar sobre las opciones de tratamiento más costo efectivas, ¿no? Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna consulta. Con esto completamos fundamentalmente esta primera parte. Lo importante es, y les voy a mandar una lista de temas que deben revisar, pero lo importante es básicamente que comprendan, ¿no? Cómo es que los medicamentos eh, se descubren y se desarrollan, cómo son sus estudios, eso es fundamental, ¿no? El desarrollo de medicamentos. La farmacocinética, todas las partes de la farmacocinética son importantes, cuando se han dado cuenta, los conceptos básicos de farmacodinamia y sobre todo, de ahí va a venir sobre todo el examen, ¿no? Y las reacciones adversas y algunas interacciones, pero sobre todo reacciones adversas, que es algo que yo quisiera que les quede claro. Concepto básico de farmacoeconomía, que es, ¿no? Cuál es el concepto y cuál es la utilidad, básicamente eso, ¿no? Como hemos hablado, los ABAC o los QUALI, ¿no? Del estudio de costo
¿no? Costo-eficacia, que es importantísimo comprender. Ya me acordé, carga-enfermedad, ¿ves? Ninguno de ustedes se acordó. Yo les hablé de la carga-enfermedad. Y es un concepto importante en farmacoeconomía. ¿Por qué? Porque la carga-enfermedad mide, mide cuál es el tiempo de deshabilitación, o sea, de que no vas a estar, no vas a poder producir, no vas a poder autosostenerte, cuál es ¿no? ¿Cuál es la secuela que te deja una enfermedad? Por ejemplo, la carga de enfermedad en un resfrío es mínima, ¿no? Pierdes 2, 3 días, no pierdes más. Como, la carga de enfermedad de una infección de piel puede ser cero, ¿no? Una infección, una epidermia, ¿no? O de una micosis, ¿no? Pero una carga de enfermedad, por ejemplo, en un paciente con una fibromialgia es brutal, ¿no? Hoy en día es la causa más frecuente de pérdida laboral en el mundo, ¿no? Hay gente que deja completamente de trabajar por una fibromialgia, no siendo una enfermedad mortal, por ejemplo. Obviamente la carga de enfermedad de un cáncer también es importante. Entonces, ¿cómo ahí tú mides, ¿no? Tú mides con la carga de enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que más em, pacientes, más generan secuelas y costos a todo el sistema? Y entonces sobre ello tienes que trabajar. Y sobre ello trabajan también las farmacéuticas, porque las farmacéuticas quieren ganar. O sea, obviamente nos benefician en su investigación, pero ellos van a investigar de acuerdo a la carga de enfermedad. Entonces, obviamente, ¿qué le interesa a la gente hoy en día? La neurodegeneración. Nadie quiere Alzheimer, hay que investigar sobre Alzheimer, el Parkinson, ¿no? Las otras causas de demencia, eh, pero no se convierten en los picos de investigación, ¿no? El cáncer, las enfermedades cardiovasculares que te generan mayor carga de enfermedad. ¿Por qué? Porque de esa manera, a mayor carga de enfermedad, el medicamento que requiera el paciente va a ser un medicamento crónico, por eso que lo escogen con ese concepto de los laboratorios, ¿no? Entonces investigan brutalmente en aquello que saben que tú vas a necesitar incluso hasta el último día de tu vida. Y se aseguran así, de esa manera, la recuperación de su investigación. Es un sistema, no diría perverso, pero es un sistema a veces un poco, obviamente que si no se regula, puede ser sí perverso, pero es un sistema válido, ¿no? Porque no hay manera, y eso lo demuestra la historia de la humanidad, que se investigue sin que haya una economía libre, ¿no? Donde hubo economías controladas, toda la investigación y toda la ciencia se fue al cacho. Rusia es ejemplo de eso, ¿no? De Rusia no ha salido un solo conocimiento nuevo, ¿no? Durante los años que estuvo, que plagió nada más, ¿no? Entonces, eso es clarísimo, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol ahí. Sin embargo, toda la calidad de vida que tenemos hoy en día sale básicamente de los países que tuvieron la libertad de poder hacerlo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Siempre en libertad la ciencia avanza, pero definitivamente tiene que haber una regulación respecto a la salud, ¿no? Por eso hemos hecho esta última parte de la farmacoeconomía, es importante. ¿Preguntas? Delegado, ya llegó, ¿sí, no? Sí, claro. Buenas noches. Entonces, te mandaré en estos días, vayan estudiando, pero ya les di más o menos la pauta de lo que tienen que estudiar. El próximo martes sería el examen, ¿no es cierto? Sí, Ya, perfecto. perfecto. Entonces, ya eso se coordina, voy a coordinar con la doctora Yemina, creo que es, y con la secretaria para que vean la hora exacta, porque creo que tan tarde no lo toman, ¿no? Me parece que lo toman generalmente, buscan una hora del día que sea más adecuada. Así que eso ya seguro que se lo comunicarán, ¿ya? Sí, doctor. Muchas Sí, gracias. listo. Entonces, estamos en contacto. Cualquier duda, me escriben a través ¿cómo se llama?, de su delegado. O si fuera
a través del delegado, básicamente, ¿no? Entonces, cualquier duda adicional que tengan o algo más que puedan. ¿Cómo les fue en el examen hoy día? Escuché, doctor, disculpe, que la mayoría tuvo una percance a la hora de ver, porque ellos escucharon que en el examen que se había quedado para hacer 5 preguntas y algunos solamente vendieron 5 preguntas, pero no voltearon la hoja, que eran 10, ¿no? Pero en lo demás, sí, todo excelente y tranquilo. No sé si Qué pueden raro eso. comentar. ¿Cómo no te das cuenta que hay Es- 10? Yo creo que eso no omite, Tal vez los nervios, doctor. no omite el menor análisis, ¿ah? ¿Cómo te hace no se da cuenta que hay preguntas al otro lado? Bueno, me parece curioso. Pero bueno, ya, me imagino que ha sido poca gente la que cometió ese error. Espero que haya sido así, ¿no? Ya me comunicará la doctora Yemina de cuál es o el doctor Martínez, ¿ya? Sí, doctor. Ok, listo. Entonces, quedamos así y creo que la siguiente clase de este jueves al siguiente jueves, ya yo les voy a ir informando. Creo que empezamos neuro, ¿no es cierto? Sí, ya, por fecha. Ok, listo. Entonces, no sé, este jueves hay práctica. Los martes son, Perdón, doctor. este martes hay práctica. Según el cronograma. ¿Sí? ¿Sí hay? Sí, sí. Entonces toca que les envíe un pasito. A ver, Grupo. déjenme ver un ratito la... Sí, ¿no? Este martes tienen práctica de reacciones adversas, ¿no? Sí, sí. Ya, Sería ya, entonces tengo que enviarles 26. un pasito. Y en la Ya. tarde es el examen. Claro, no necesariamente va a ser ahí, va a ver qué día lo ponen porque creo que tiene que ser un día que todos puedan estar juntos, ¿no? No sé en qué momento tienen que encontrar un momento en que todos puedan estar para el examen, porque el examen es Mm. único, ¿ya? Estaremos atentos, doctor, al cambio de. ¿Cómo? Estaremos atentos entonces. Sí, sí, no sé, no le digo, eso depende ya de la doctora Yemina, ella es la que coordina esto. Yo le voy a pasar el examen el lunes y seguro que ya, porque ella tiene que coordinar qué profesores van a tomar el examen y en qué horario. Y ya, en este caso, esta lectura les enviaré solamente 5 preguntas, pues. Ya, esta ¿Ya? vez. Claro, les enviaré 5 preguntas nada más para que, ¿cómo se llama? Ya que vienen cargados en la semana. ¿Ya? Doctor, muchas gracias por la Ya, listo. consideración. Ok. Entonces, hasta dentro de 2 semanas. Doctor, gracias. Cuídese. Hasta Nos vemos. luego. Gracias, doctor.